Bien, presentar a Mario Riorda es presentar a un amigo, pero fundamentalmente a alguien cuya evolución intelectual ha superado todas las posibilidades de análisis que uno podría llegar a hacer. ¿Quién es Mario Riorda? Ya ustedes lo conocen, pero para decirle que es escritor, académico, politólogo, consultor internacional, docente, investigador y muchas cosas más. Ha presentado su último libro, Política del Riesgo. Y está aquí con nosotros para que charlemos del tema. ¿Qué le parece? Mario, ¿cómo andás? ¿Qué tal, querido Ricardo? Un placer visitarte siempre, un placer. ¿Qué es política del riesgo? Política del riesgo lo voy a describir incluso con su subtítulo, que es Construcción Social, Liderazgo y Comunicación, escrito además con dos autoras y amigas cordobesas, Silvia Fontana y Sofía Conrero. La política del riesgo tiene que ver con la capacidad de gestión que tienen o deberían tener los gobiernos respecto a las amenazas, las vulnerabilidades, los peligros a los que está expuesto el propio gobierno, evidentemente la ciudadanía. Creo que esto era un tema que se trabajaba, incluso con mucho consenso internacional, pero muy oculto, yo diría muy tapado, y que se ha destapado con una fuerza, una vehemencia impensable en ocasión de la pandemia, ¿sí? A partir de eso, entonces, es sumamente interesante pensar que no se puede improvisar, no se puede ser amateur, más bien no se puede ignorar lo que significa la posibilidad de construir socialmente consensos, yo diría para cuidarnos, para no quedar tan expuestos, para no sentirse tan amenazados. Así que la idea fue construir un libro con muchísima bajada práctica para que lo piensen quienes toman decisiones. Y no tan solo los gobiernos, sino quienes toman decisiones institucionales, sea en las empresas, sea en un colegio, incluso sea en su vida particular. Uno de los errores más significativos que tiene el desconocimiento del riesgo, o saquémosle palabra error, el desconocer el riesgo, es que se cree que es una decisión individual, unilateral, casi siempre descendente del poder hacia abajo. Y en realidad la idea o la noción de construcción social involucra necesariamente la participación social en cada etapa, que es quienes somos, en definitiva, vamos a modificar nuestra conducta, vamos a modificar nuestra percepción, vamos a decir sí e incluso vamos a decir cómo podemos modificar eso para protegernos logrando un consenso. Así es. La idea del riesgo es que se sienta como un verdadero cambio cultural que forme parte de nuestro sentir y no necesariamente una imposición que termine generando protestas, rechazos o incomodidades. En ese marco, ¿escuchaste el discurso presidencial ayer de la vicepresidenta? Lo he leído por gajitos. ¿Qué significado le das a eso? Bueno, la verdad es que es muy atípico, ¿no? Es muy atípico que en general el país esté atento a lo que la vicepresidenta, formando parte de un gobierno, va a decir de su propio gobierno. Cuando digo es muy atípico, no es nada típico su poderío asimétrico respecto del actual presidente, que es percibido en general por la mayoría de la ciudadanía, que no es raro en general en los países. Pasaba con Lula y Dilma cuando Dilma era presidenta, pasaba con Duque incluso, hoy el peor presidente que acaba de ser derrotado, yo diría él y todo su espacio político en Colombia respecto de Uribe. Es relativamente común que haya liderazgos más fuertes que quienes gobiernan, ¿sí? No es algo extraño. Sin embargo, lo extraño es que el mayor nivel de crítica, el mayor nivel, yo diría, de erosión de un gobierno venga preferentemente desde adentro y además desde el liderazgo. Y esto está produciendo ciertos movimientos importantes, más allá del discurso eventual o coyuntural del cual te debo una respuesta. Y es que hacia adentro del espacio empieza a descartarse como opción todo aquello que no sea el cristinismo, ni siquiera el kirchnerismo, Cristina como tal, ¿sí? Pero sin embargo, en la opinión pública en general, esa opción no crece en absoluto. Es decir, se hace grande, se expande internamente, pero también sigue autolimitándose, no tanto para hacer un resultado digno potencialmente en una elección el año que viene, una primera vuelta, sino especialmente de cara a la segunda vuelta. Es decir, consolida un arco opositor bastante sólido que está mucho más allá de la mitad de la población argentina. Es decir, tiene un techo. La particularidad de liderazgos de Cristina, y habrá que ver si ella decide no ir y va alguien que promueva, que apoye, es que ella en la jerga electoral se denomina, es una jerga muy técnica, ¿no? En los sistemas electorales, producto de un pensador que aportó mucho a la estadística, se denomina
perdedor Condorcet. ¿Qué característica tienen los perdedor Condorcet? Condorcet era un apellido, ¿no?, de un matemático. El perdedor Condorcet es que 1 a 1 pierde con todos. Es decir, en la opción del balotaje perdería con todos. Claro. Pero entre muchos es tan fuerte su piso que podría ganar o hacer un resultado muy digno. Conclusión, es muy competitiva en la primera vuelta, pero es muy poco competitiva en la segunda vuelta. Ahora, lo curioso es que Mauricio Macri, volviendo al terreno de la oposición, tiene exactamente el mismo comportamiento de ser un perdedor Condorcet, ¿no? Que además ganan ambos en sus espacios muy asimétricamente cualquier proceso primario, hoy, por lo menos en este juego. ¿Hay un problema de representación política? Sí, no es tan solo argentino, empieza a evidenciarse en toda América Latina. Sí. La característica más significativa, Ricardo, de las últimas elecciones en América Latina es que quienes llegan sin representar a los partidos políticos tradicionales y mayormente incluso hasta ganan, ¿sí? Vimos el caso de Petro hace horas, pero en general lo vimos en Perú, lo vimos en Chile, lo vimos en Costa Rica, y es un fenómeno realmente importante. Y no solo eso, sino que además que quienes llegan mayormente no representan a los partidos políticos tradicionales, eso dice mucho de la representación propiamente dicho, sino que incluso además casi siempre terminan compitiendo personajes que son muy disruptivos para con el sistema democrático, mayormente representando alguna opción radicalizada y mayormente, perdón por la redundancia, a una derecha radicalizada. También es una constante esto. Hay algo ahí que implique un corrimiento hacia la derecha de gran parte de la población argentina en particular y latinoamericana, diría que no, diría que más bien hay dinámicas muy particulares, dinámicas muy nacionales propias, pero todas asociadas a enormes procesos de descontentos. Hace unos días, para la Fundación Dirección Legislativa, me invitaron a analizar algo así como el ranking de la aprobación de los presidentes en la región. Y es muy interesante porque salvo una leve aprobación con diferencial positivo en Uruguay, salvo el caso de México y Salvador, podríamos incluir incluso República Dominicana, el resto están muy asimétricamente castigados. Yo diría, si tuviera que definirlo técnicamente, tienen un diferencial negativo hiperagravado. ¿Qué significa? Que en promedio tienen al menos 3 partes de negatividad por una parte de positividad. Y esto es muy curioso porque si nos retrotraemos 15 años atrás, el promedio de aprobación, Ricardo, de aprobación de las presidencias en América Latina estaba superando en general el 60%, es decir, se ha derrumbado la aprobación y por si fuera poco, produce una dificultad para consensuar políticas públicas. Cada tanto se producen episodios de crisis y de confrontación muy traumáticas para las sociedades que padecen ese proceso, como lo vivió Chile, como lo vivió Ecuador, como lo vivió Bolivia, como lo vivió Colombia, y en todo caso, además, por si fuera poco, hacen brotar como fenómeno alternativo en la representación a liderazgos radicalizados. Nada bueno hacia adelante genera esto, en términos de perspectiva, ¿para qué? Para la construcción de consensos. ¿Todo eso procede a partir de la disgregación de los partidos políticos? Sí, de todo punto de vista. La disgregación, el rompimiento, yo diría el exceso de sobrerepresentación, de expectativas, casi diría la inflación constante de expectativas. La inflación en términos económicos representa algo así como el alza general y sostenida de los precios. La inflación de las promesas es el alza general y sostenida de las expectativas, ¿no?, incumplidas. Por eso es que en general quienes terminan ganando generalmente ofrecen algo así como una gran gesta o movimiento antes que una canalización vía la representación de un propio partido político. Incluso con los problemas que también esto puede generar, porque estos movimientos no se generan diciendo yo soy de izquierda, soy de derecha, me gustan estos valores, me gustan otros. Básicamente trabajan sobre causas concretas, sobre demandas concretas que generalmente no eran satisfechas en el largo plazo. Entonces luego la característica de estos liderazgos muy sometidos a esta estructura movimentística es que requieren y demandan soluciones en el corto plazo. Y uno de los ejemplos más interesantes, yo diría peligrosos, a donde hay que poner una lupa gigante para analizar, es lo que está sucediendo con Chile, ¿sí? Porque toda la expectativa que generó Boric con el ingreso hoy empieza a desmoronarse, sobre todo porque su negatividad cayó más de 25 puntos en 3 meses. Es decir, es muy significativo. También incluso, fíjate qué interesante, Ricardo, porque en gran parte en la toma de decisiones, especialmente en la Convención Constituyente chilena, se ha desplazado a la derecha. Una cosa es ganarle y otra cosa es desplazarla literalmente para que forme parte de gran parte de los consensos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en general cuando se excluyen a pedazos de la ciudadanía por izquierda, por derecha,
casi siempre hay reacciones. Y las reacciones son violentas, o las reacciones son disruptivas, o las reacciones generalmente producen bloqueo. ¿Qué sería la gran enseñanza que nos queda de cara al 2023? Que en general se lo digo a todos los partidos políticos cada vez que me toca dialogar con ellos o charlar con sus líderes, que se piensen mañana como gobernantes, no tan solo como ganadores de batallas electorales que son verdaderos procesos anclados en batalla de la vergüenza. La idea es humillar al otro. Cuando humillas al otro, en algún momento hay una reacción que devuelve ese proceso de humillación. Vos hablaste mucho de liderazgos. ¿Qué pasa con los liderazgos? ¿Tienen tendencia a desaparecer cooptados por los outsiders? Bueno, en general los outsiders es un fenómeno producto del descontento mayormente, aunque también ha sido una característica de aquellos partidos que se fueron creando en base a esa dinámica. Entendamos tempranamente al PRO y luego tardíamente a Juntos por el Cambio, trabajó bajo la dinámica de incorporar a reclutar outsiders y le fue relativamente bien. Ahora la pregunta, ¿fue una novedad el PRO de Juntos por el Cambio luego? De ninguna manera. De hecho, el menemismo trabajó sobre el reclutamiento de outsiders en su momento, no tan solo a niveles nacionales, Scioli es un ejemplo tardío de ese proceso, sino incluso en varios liderazgos provinciales, donde evidentemente la figura de Palito Ortega fue el prototipo del outsider en ese momento, ¿no? La influencia política de los dirigentes políticos, ¿ha desgastado las instituciones? Bueno, yo diría que en general muchas veces no sé si las ha desgastado, no sé si las ha desgastado, sino que en todo caso, en muchas circunstancias, las ha entallado. Y esto es una ironía, las ha entallado a medida. Cuando hay un liderazgo fuerte, la institucionalidad de los poderes fácticos en general lo condicionan, un liderazgo débil, perdón, y cuando hay un liderazgo fuerte, entalla las instituciones a su medida. Hay una dinámica muy interesante que incluso supera la realidad latinoamericana. De hecho, incluso la teorización fue pensada más bien para Europa, ni siquiera para Argentina o los países latinoamericanos, que es la idea de democracias iliberales, con I. ¿Qué son democracias iliberales? Son democracias en donde se accede bajo un ritual democrático, bajo un proceso formal democrático, pero luego se gobierna olvidando gran parte de los postulados democráticos. Ahora, fíjate qué característico. Hace un rato ponía ejemplos, ¿no?, de a quienes les iba relativamente bien, al menos en la opinión pública en América Latina, y son dos liderazgos, al menos los de Salvador y los de México, que se están tornando totalmente iliberales, haciendo crujir, tensionando la institucionalidad, incluso en el caso de Salvador, particularmente en todo lo que tiene que ver con el desconocimiento pleno de los derechos humanos, ¿no? Entonces, es muy curioso. Pareciera ser que te vaya bien en un contexto de inestabilidad en América Latina es entrar democráticamente y luego tensionar el propio sistema democrático que te permitió acceder al poder. Le pido al director un minuto, porque esto lo apunté. Vos escribiste que hay que anticiparse a los desastres. Y la pregunta es, ¿con esta dirigencia? Porque el meollo no es el problema cultural de esta dirigencia. Sí, ese razonamiento estuvo pensado más bien en los desastres que puedan ser de alguna manera pensados como políticas públicas, ¿no? El desastre político en términos de la especulación electoral es bastante más difícil, no entraría necesariamente en esa categoría. El anticiparse significaría ponerles límites institucionales, no votarlos, ¿sí? Y de alguna manera la sociedad muchas veces suele limitar los extremos. El problema es que gran parte de los límites nunca viene antes, sino viene después, en términos de respuesta al fracaso. De alguna manera la síntesis, el elemento común, Ricardo, que estábamos charlando hace un rato y para representar o caracterizar a América Latina, tiene que ver con eso, tiene que ver con respuesta frente al desastre. No desastres antrópicos, desastres respecto de una mala gestión y que hizo que no se pudiera anticipar a fenómenos naturales. No me refiero a esos desastres, una pandemia. Me refiero básicamente a la incapacidad de construir consenso. Yo hablo concretamente, cuando hablo de cultural, es la mediocridad de esa dirigencia, que lleva precisamente a un camino que evidentemente puede conducir o al desastre o... Sin lugar a dudas, algo hemos hecho muy mal, Ricardo. Es muy interesante pensarnos con un crecimiento superior al 4%, lo cual es absolutamente difícil en un pronóstico de 10 años, como mínimo nos haría estar como estábamos hace más de una década hacia atrás. Es decir, es paradójico que si nos va bien,
no es que mejoramos, simplemente recuperamos un estado de situación económica de más de una década hacia atrás. Es totalmente una encrucijada en la que se encuentra Argentina, así que desde todo punto de vista no tengo otra cosa que coincidir de que efectivamente algo hemos hecho muy mal en general como dirigencia y en particular también como sociedad, muchas veces no haber limitado ese tipo de errores o ese tipo de secuencias que concatenadas pusieron al país en una situación sumamente delicada y no tan solo en lo económico, ¿no? Digo, porque cuando analizamos la calidad del diálogo político, cuando analizamos el crecimiento de la pobreza, cuando analizamos el desastre económico, en general Argentina no hace otra cosa que retroceder. Sí, la calidad del diálogo político. Importantísimo. Ahí es donde yo encuentro la mediocridad. Consenso, yo le llamo consenso, ¿no? Argentina se ha olvidado de discutir dinámicas de consenso. Fíjate qué interesante. Quien tiene poder generalmente no busca el consenso. Trata de usar a full su poder individual. Sí, generalmente quien está a punto de caer en situaciones de debilidad es quien reclama consenso. Evidentemente. ¿Autoritarismo del populismo? Bueno, de alguna manera la institucionalidad entallada muchas veces se refleja en eso. Podría ser un sinónimo muy claro. Marito, gracias. Gracias por venir, gracias por estar, porque generalmente sabemos que viajas permanentemente y conseguirte ya es un lujo. Así que gracias. Agradecido.